Buenos días a todos mis amigos. Continuamos con el tema el lenguaje de Cristo versus el lenguaje babilónico. Terminamos porque el video se me cortó cuando estábamos grabándolo para lanzarlo el viernes, que no pudimos. Acerca de cómo el sistema nos considera a nosotros como si fuéramos una humanidad, como ratones en una jaula, y por eso aún el lenguaje que utiliza para referirse a la humanidad, como dimos el ejemplo en inglés, human race, se refiere como a una rueda donde los ratones, ¿verdad? Están todo el tiempo caminando, pero no llegan a ningún lugar. Fíjese todo el concepto que el sistema considera al resto de la población distinto a esa élite que gobierna el mundo, ¿verdad? Que son gente que pertenecen a las tinieblas. Y asimismo nos da a entender esto, amados, cómo nosotros tenemos que estar eh, teniendo a Cristo como nuestro centro. Usted tiene que entender que en todas las escrituras se ven estos conceptos acerca de si Dios es el centro, mire, Él es nuestra verdadera torre fuerte, donde nosotros vamos a correr y seremos levantados. Todo lo que hablaba Salmos, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Todos estos pasajes hay que entenderlo a la luz de Cristo. Cristo es nuestra torre, Cristo es el verdadero centro del universo. Pero si nosotros equivocamos, si nosotros cometemos el error de hacer otras cosas en esta vida, el centro de nuestro universo, entonces ese lenguaje que está allá afuera, que no es un lenguaje espiritual, que no lleva a las personas a su verdadero refugio, a su verdadera protección, que es Cristo, por medio, ¿verdad?, de nosotros poner nuestra confianza en Él, comienza a ser un lenguaje distinto. De eso se trata, que el reino tiene un lenguaje, porque el reino es una cultura distinta, es una cultura celestial, y como cultura celestial, mire, va formando en nosotros a Cristo, y formar en nosotros a Cristo representa un entendimiento distinto, un hablar distinto y un discernir la realidad de forma distinta. Pero si nosotros nos dejamos llevar por este sistema, que es el sistema que está inspirado, toda esta élite que gobierna el mundo, en el enemigo de nuestras almas, el príncipe de la potestad del aire, ese príncipe es el que nos lleva a nosotros, mire, a patrones de pensamiento, de destrucción, de muerte, de, de que nosotros no podamos prosperar en ninguna área de nuestra vida. Y cuando hablo de prosperar me refiero a que como nosotros como seres integrales, espíritu, alma y cuerpo, podamos ser, mire, seres humanos completos en Dios, espiritualmente completos. Y así sucesivamente quiero darte otros ejemplos para llevar este tema en el día de hoy a su culminación, al fin que quiero que lleguemos. Mire, hay otros ejemplos, como por ejemplo acerca del dinero, cuando ellos le llaman currency en inglés, que tiene que ver como la orilla del río, como una corriente. Y entonces por esta razón en inglés se le llama la moneda currency, porque literalmente significa corriente. Y por ejemplo la palabra cash, cash se refiere a algo venido de las cenizas, ash. Esa es la corriente que viene de las cenizas, es decir, siempre el sistema nos va a mantener en un estado de deuda, en que no podamos salir de la esclavitud. Inclusive hay otra palabra que se utiliza en el ámbito
¿verdad? Del campo financiero, y es hipoteca, que en inglés es mortgage, que literalmente lo que significa es una jaula de muerte, mortgage. Entonces, fíjese que nosotros comenzamos a analizar estos conceptos y nos damos cuenta que nosotros somos como una masa para ellos que fluye al mar, y el mar representa, amados, también en el aspecto espiritual de las tinieblas. Nos habla de rutas comerciales, cómo el sistema controla todas las rutas comerciales actuales, que son reflejo, amados, de si nosotros hacemos un recorrido acerca de la historia nuestra, nos vamos a dar cuenta que estas rutas de intercambio eran los mismos mensajes del tiempo de los fenicios, del tiempo de Babilonia. O sea, cada uno de estos imperios controló y estaba controlando el ámbito del comercio. Y eso no es distinto hoy día. Por eso nosotros tenemos que entender que tenemos que entrar a la verdadera fuente, que es Cristo. Cristo es verdaderamente el agua que nosotros tenemos que, el agua que para nosotros es agua eterna, es vida eterna, y esta agua que verdaderamente sacia nuestra sed en sentido espiritual, amado, es la vida de Dios. La vida de Dios que desde la creación, ¿verdad? En el principio se nos revela y se nos muestra como aquella fuente que regaba el huerto. Nosotros tenemos que entender que la vida de Dios es una vida que procede de palabras llenas de vida. La vida de Dios comienza a ser nuestro entendimiento, nuestra formación interna, pero termina siendo nuestras palabras, y nuestras palabras crean una atmósfera. Nuestras palabras crean un ámbito donde Dios habita. Por eso la Escritura considera palabras, cuando nosotros hablamos de las palabras de Dios que salen, son espíritu y son vida, dice la palabra. Entonces, no está hablando de compartir una religión, está hablando de mantenernos en una atmósfera y en un ámbito al cual Dios nos creó para habitar. Dios hizo el Edén para ti y para mí. Y el Edén es una atmósfera donde Dios habita. Y la atmósfera donde Dios habita, amados, nosotros somos el plantío de Jehová. En ese huerto que Dios está hablando, es un huerto espiritual que estaba formado de esa creación que Él que estaba haciendo en el momento, que éramos tú y yo. Tú y yo somos los árboles de Dios. Pero estos árboles tienen que funcionar espíritu, alma, mente y cuerpo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la vida de este árbol. Por eso, en todo momento, Cristo nos informaba a nosotros: yo soy el camino, la verdad y la vida. En este ámbito, en esta realidad, si nosotros queremos vivir en este ámbito y en esta realidad, nosotros tenemos que dar lugar para que el lenguaje de Cristo sea el que prevalezca en una generación donde los medios quieren que otra información de miedo, de destrucción, sea la que domine. Amado, y esto no fue distinto para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre fue guardado por Dios en tiempos donde los imperios se levantaban para destruir al pueblo de Dios. Y la gente considera las historias de la Biblia como fábulas, pero si usted va inclusive a las realidades que la ciencia ha descubierto acerca del mar donde se ahogaron los egipcios, allí están los carruajes, allí hay evidencia
de que todo lo que las escrituras nos narran fueron así, fueron una realidad. Y esto para la mente humana es imposible, pero para Dios fue posible. Nosotros tenemos que entender que Dios no es un Dios religioso. Esto no es una religión. El asunto de Dios es una realidad que supera nuestra lógica, pero en la sabiduría de Dios, todo esto fue hecho, amados, para que las tinieblas no sea parte de la destrucción de la raza humana. Dios creó al hombre para ser uno con él. Y mientras haya un remanente, mientras siempre haya un pueblo que responda al llamado de Dios, que responda al quehacer de Dios en su vida, que en la gestión que ellos hacen es la gestión que Dios quiere que nosotros manejemos nuestras decisiones, entonces nosotros vamos a ver una realidad distinta. Pero realmente Dios lo que nos quiso hacer ver es que toda generación que en las escrituras fue de acuerdo al diseño de Babel, al diseño de ese otro sistema pagano, siempre su resultado fue de destrucción, su resultado fue de muerte. Pero cuando nosotros estamos en Cristo y entendemos el plan eterno de Dios para nosotros, para vivir eternamente con nosotros, vamos a entender que cuando nosotros tomamos las decisiones correctas, las decisiones que responden a la obediencia a Dios, las decisiones que responden a que nosotros podamos ser gente, amados, agradable para Dios. Dios lo que está buscando es gente que sea agradable, gente en la cual Él pueda fluir. Porque Dios, el misterio de Cristo es eso, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero si esta humanidad no ve que Cristo es la esperanza a través de nosotros, amados, no hay otra alternativa, no hay otra solución que el cielo haya provisto. El cielo ya proveyó. Todo lo que tú necesitas para vencer lo tienes en recursos espirituales en Cristo, que se va a manifestar a través de ti. Si tú crees, Cristo se va a manifestar a través de ti para otro. Porque la vida de Dios es una vida que sobrepasa, amados, toda estrategia que el mal haya hecho. Nosotros tenemos que vivir en confianza y en seguridad que para nosotros, según lo que dice la Escritura, Dios no ha preparado un fin de mal para ustedes, sino bien. Para darte, dice la Escritura en Isaías, el fin que nosotros esperamos. Y el fin que nosotros esperamos en Dios es un fin glorioso. Y amado, esto no representa que en algún momento determinado de nuestras vidas nosotros vamos a partir de este mundo, pero nosotros tenemos una recompensa en Dios que es eterna. Y esa es la recompensa que nosotros debemos procurar, la recompensa eterna que viene de Dios. Si tú puedes analizar en un momento determinado en tu vida todas las cosas buenas que algún hombre o alguna persona, algún familiar te haya dado como un regalo, como un reconocimiento, déjame decirte algo, no hay reconocimiento más justo y más grande que el que Dios te puede dar. Por eso es que nosotros no buscamos el reconocimiento de los hombres, nosotros buscamos el que se reconozca la supremacía que Dios tiene que tener en nuestras vidas. Eso es lo que buscamos, que la gente pueda poner a Cristo como la supremacía de toda su vida. Si nosotros ponemos a Dios por medio de Cristo en nuestras vidas como la supremacía más grande de todo, entonces nosotros vamos a experimentar que Dios nos va a dar recompensas, amados, que sobrepasan la mente humana. Y son resultados que se ven en esta vida, pero dice que la Escritura dice que todos los que han dejado padre, madre, como les dijo espiritualmente a los discípulos, ustedes que han dejado todo para seguirme,
yo les digo a ustedes que ustedes tendrán 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Dios les aseguró a sus discípulos que la mejor recompensa era para todos los que lo ponen a Él como el centro de su vida, como no viven para agradar, no toman las cosas materiales como para ponerlas como un Dios. Y amados, y esto no se trata de que nosotros no busquemos el sustento y el pan para nuestra familia, se trata de un enfoque de vida. Nuestro enfoque no es para vivir para las cosas materiales, nuestro enfoque no es para vivir para las cosas de esta tierra. El enfoque de nuestra vida tiene que ser agradar a Dios con todo lo que poseemos. Si tú tuvieras un billete en este momento, yo te diría que hicieras este acto conmigo para que lo veas como una imagen. Si tú te pusieras un billete en tu cabeza y dijeras, si el dinero es mi dueño, yo soy su siervo. Pero en cambio, si tú pones el billete debajo de tus pies y dices, si el Señor es mi dueño, el dinero es su siervo. Esto es lo que estoy tratando de dar a entender con esto, amado, es que el dinero puede ser un siervo para agradar a Dios, o el dinero me puede controlar. De eso se trataba cuando el Señor dijo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es una relación incorrecta con el dinero. El dinero no era el problema, sino el amor al dinero que está en las personas. Entonces todo esto está basado en lo que es Babel. Babilonia era un sistema comercial, religioso, político que quería controlar al mundo entero, pero que la gente no dependiera de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que en estas tres corrientes se mueve la comunicación del globo para hacer que la gente vaya esclava a este sistema. Pero si nosotros comenzamos a salir de estos engaños y de estas mentiras, mire, vamos a comenzar a ver el reino de Dios como el verdadero gobierno de Dios, el gobierno que Dios quiso soltar al hombre que representara a sí mismo su autoridad. Dios hizo la creación y el mundo para que sea sustentado por Él. Todas las cosas, dice la palabra, fueron creadas por Cristo y para ser sustentadas por Cristo. Este es el misterio de todo lo que el Señor nos hace ver a nosotros, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dios quiere que todo sea sustentado porque Dios quiere tu bienestar. Dios desea tu bienestar, Dios no desea dañar a las personas, Dios no desea utilizar la religión para abusar a las personas. Esa no es la meta de Dios. El reino de Dios, mire, es justicia, paz y gozo en el espíritu, dice la Escritura, pero en el espíritu. Lo profundo de Dios, lo que produce en nosotros es el gozo, es la paz y es la justicia de Dios. Esto es lo que es el reino de Dios. Esto es lo que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros representa, amados, que lo mejor de Dios nos fue entregado. Pero lo mejor de Dios nos fue entregado, pero va a comenzar a cambiar nuestra naturaleza. Dios va a comenzar a arruinar nuestro orgullo, nuestra soberbia. ¿Ves? Todas las cosas que Dios comienza a desbaratar no son cosas visibles, materiales, son cosas internas en nosotros. Es la naturaleza que produce el pecado en nosotros. El pecado nos hace gente individualista, nos hace gente egocéntrica. ¿Ves, amado? En estos tiempos, parte de la iglesia y lo que nosotros, como un ejemplo gráfico que tú me puedas ver, si tú
tienes la naturaleza de Dios, mira, comparte tus guantes, mascarillas, si tú tienes de más. Este es el tiempo de nosotros, mire, mostrar la misericordia y la compasión. ¿Tú crees que si tú muestras la compasión y la misericordia de Dios, Dios no va a tener cuidado de ti en provisión? Amados, de esto se trata. En el reino de Dios, dando es como se recibe, pero lo que tú recibes de Dios es más allá de cosas materiales. Tú recibes la protección de Dios. Tú recibes, amado, el que Dios sea tu guardador. Él no se duerme, dice la Escritura, para los que Él guarda. ¿Me entiendes? Hermanos, si tú pudieras ver, hay evidencias de esto en el pasado. En el pasado yo te puedo contar de un evangelista que él estuvo en África mucho tiempo cuando también ocurrió una plaga similar de la malaria. Y amados, los científicos allí fueron testigos de que en la mano de este hombre de Dios los virus morían. Pero era un evangelista, amados, que tuvo misericordia y compasión de la gente que estaba allí muriendo o la gente que estaba allí que necesitaba de Dios, hacerle entender esta verdad. Y por cumplir el propósito y el destino de Dios, este hombre era guardado por Dios. Y yo no quiero que tú me creas a mí, investiga. Ve lo que Dios ha hecho en el mundo para que tú veas que nuestro Dios es un Dios santo, pero Él es un Dios amoroso, compasivo. Su santidad tiene que ver con que nosotros compartamos el amor de Dios con otros. No es como la gente dice, no son cosas materiales, quítate esto, quítate lo otro, porque sin esto no vas para el cielo. ¿Me entiendes? Son cosas espirituales las que el Señor comenzó a construir en nosotros. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros seamos reflejo de Él. Fíjese que en ningún momento en las Escrituras de todas las cosas que Jesús enseñó, jamás se dirigió a gente de dejar cosas de su vestimenta. Eran cosas espirituales las que Él pedía de las personas. Dios pedía, mire, un cambio que solamente era inspirado cuando Él llega a las vidas de las personas. Y esos cambios, amados, era un cambio de mentalidad, un cambio de entendimiento para nosotros comprender a Dios. Entonces Dios desea que nosotros entendamos que las tinieblas tienen también un lenguaje para confundir y para engañar. Pero este lenguaje, amados, tiene que ver con sentarnos en otro entendimiento. La Torre de Babel era representando, amados, el mundo, llevándolo hacia otra postura, hacia otra tendencia, hacia otras convicciones. Y de eso se trata. El sentarnos juntamente con Cristo tiene que ver con posturas firmes, con convicciones y con tendencias. Posturas. En esas posturas yo estoy sentado juntamente con Cristo, ¿me entiendes? Yo veo de la misma forma que Dios ve las cosas sentado en su trono. Esta metáfora que se ve en las Escrituras describiéndonos en el ámbito espiritual, Dios sentado, no significa que Él no está haciendo nada, significa que Dios quiere que tú te afirmes en la posición, en la postura en la cual Él ve las cosas, y una postura firme. Es una postura determinante en la cual Él se sienta para ver a la humanidad desde su punto de vista. Entonces nosotros tenemos que entender el punto de vista de Dios, la perspectiva de cómo Dios ve las cosas, para nosotros ser como Dios en ese aspecto, en sus posturas, en sus tendencias. Dios, amados, tiene tendencias, pero Babilonia tiene otras tendencias. Y Babilonia, amados, quiere ver a la humanidad esclava. Por eso
Mire, aún en aspectos, por ejemplo, nosotros heredamos el calendario gregoriano. Y el calendario gregoriano desde, por ejemplo, todos los días tienen que ver con los dioses griegos. Lunes es luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y todo esto, aunque parece inocente, todo esto fue para que nosotros tuviésemos otra concepción del universo. Note que el día lunar para los griegos, el lunes, que es día de trabajo, así como en el sistema de hoy, porque en el día lunar se le daba honra, ¿me entiende?, a la luna. Y por eso usted ve que todas las escrituras está, mire, en oposición. Los que adoraban las estrellas, los que adoraban el sol, la luna y las estrellas como un sistema, es lo que llamamos paganismo, que es también brujería, ¿me entiendes? Es el mismo concepto, el cual en cierta fecha ellos hacen sus brebajes como ritos, y estos ritos en distintos aspectos y las esferas de la sociedad para controlar el clima, controlar la salud de los seres humanos. Todo esto ha sido por años y por generaciones así. Lo que pasa es que si usted continúa entendiendo las cosas superficialmente, Dios no va a hacer que usted vea la realidad. Por eso la escritura te habla de discernir los espíritus, a ver si son de Dios. Usted tiene que discernir. Más allá de lo que se ve superficialmente, hay cosas que están para controlarnos fuera de Dios. Y estas personas, amados, inspiradas por el mismo enemigo. Esto de Lucifer no es solamente en cuestiones personales, es todo un sistema. Por eso el apóstol Pablo dijo, el mundo está gobernado por el maligno, pero el mundo, en esta palabra mundo en las escrituras, se refiere al sistema de pensamiento, al cosmos, o sea, todos los imperios inspirados por el enemigo controlaban, comenzando por la mente de sus súbditos. Y todo está basado y está hecho de esa manera, que usted crea lo que ve, que las noticias sean lo que formen sus ideales, sus tendencias y su postura. Pero Cristo, amados, entendiendo el mundo de forma espiritual, quiere que tú tengas posturas en Él, tendencias en Él, convicciones en Él. Y esto en Cristo es lo que va dando forma a cómo Dios quiere ver tu mundo. Un mundo que esté produciendo el fruto de Él en naturaleza y en todo. Por eso en Dios, amado, no hay enfermedad. Pero esto es un ámbito, esto es una naturaleza, esto es una atmósfera en la cual tú te mueves. Para tú disfrutar los beneficios de Dios, tú tienes que rendirte al Señor de los beneficios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a tu Creador. ¿Me entiendes? Hay gente que solo busca los beneficios del Señor, pero no es una adoración ellos mismos. En su vida no son una adoración agradable a Dios. La adoración, amado, no es canción y música. La adoración es una vida agradable a Dios. Por eso en las escrituras siempre nosotros se nos revela esto de que nosotros somos la ofrenda de olor grato para Dios. Ahora en Cristo nosotros, si nosotros vivimos para Él, si nosotros somos uno en Él, nosotros somos, nuestra vida entera es una adoración para Dios. Por eso no podemos limitar, la adoración no es canción ni música, la adoración es una vida que le agrada a Dios.
Y entonces en este ámbito es que el Señor, cuando Él atendió a la mujer samaritana y ella fue a buscar agua del pozo, pero el Señor le dijo, yo tengo un agua para ti que si tú la tomas no volverás a tener sed. Y no le hablaba de algo físico, le hablaba de algo espiritual, de Él mismo como el agua. Y fíjese, ella fue impactada porque él le reveló toda su vida. 5 maridos has tenido y aún el que tienes no es el tuyo, le dijo el Señor. Me parece que tú eres profeta, dijo ella. Pero el Señor le estaba, mire, poniendo en imágenes lo que el Mesías representaba para ella en ese momento. Y entonces fíjese que ella saca lo que para ella es su religión. Le dice, no, mis padres me enseñaron que hay que adorar en este pozo. Y ahí es que el Señor les revela de lo que se trata realmente la adoración. Mujer, la hora viene y ahora es. Note esto, si usted lo trata de entender en un ámbito de lógica humana, no lo va a entender, pero el Señor le hablaba de la verdadera adoración que es espiritual, es entrar en la dimensión. Si tú me recibes a mí como el Mesías, a mí Cristo, yo soy esa agua, y siendo esa agua, recibiéndome a mí, agradándome a mí, entras a adorarme en espíritu y en verdad. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por eso Dios le dice, no es ni en este lugar, ni en el que los judíos piensan que es en el templo de Jerusalén, ninguno de estos dos lugares. Yo te estoy hablando de una dimensión en la que tú eres hecho un adorador que le adora en espíritu con la misma naturaleza de Dios, porque Dios es espíritu, y en la verdad, porque es entender otra cosa. ¿Me entiende? El culto que nosotros le damos a Dios no es un culto de ir a un lugar. Por eso la Escritura dice, mire, el culto racional en la razón que es vuestro verdadero culto. Romanos 12:1, búsquelo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso era el culto. El culto era, mire, renunciar, que tu cuerpo haga la voluntad de Dios. Entregué vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Padre, que es vuestro culto racional. Es en el único momento que la Escritura utiliza la palabra culto, y es para decirte que el culto tiene que ver con entender distinto a la religión y entender a Dios, entender a Cristo, entenderlo y vivir para Él. Esta es la verdadera adoración, ese es el verdadero culto. Culto no es una asistencia a un lugar, culto es una vida agradable a Dios. Y note esto, porque el Señor le habla y por qué él hizo que los apóstoles le hablaran a estas iglesias, porque eran iglesias que vienen con un lenguaje griego. Amado, para los griegos el culto estaba basado en que el centro de sus templos, de sus adoraciones, estaba en la plaza principal de las ciudades. De allí es que viene, mire, la misma tradición de las iglesias católicas de hacer la catedral en el centro de la plaza, pero si usted estudia un poquito más, eso tiene que ver con el culto romano que luego pasó a los griegos. Sus deidades eran, note esto, sus deidades eran el centro de los cascos urbanos. Y de eso es que viene todo, pero para Dios, su pueblo es la plaza.
¿Me entiende? Y esto usted lo va a ver en Apocalipsis. La plaza donde Cristo fue crucificado, que se los habló en simbolismo, en revelación, fue mi propio pueblo. El que no me recibió, eso era la plaza. Eso es lo que en sentido espiritual era Egipto. Y él se está refiriendo, si tú me quieres agradar, mire, el centro, la plaza del mundo que yo te estoy diciendo es tu mente. Este es el centro de tu vida. Tú tienes que entenderme y conocerme y hablar mis palabras. Y mis palabras van dándole forma a tus actos y a tus decisiones. Y si tú piensas como yo pienso, tú vas a hablar como yo hablo y tú vas a actuar como yo actúo. Nosotros mismos, nuestra mente es la plaza principal, es el culto donde Dios se quiere edificar. Para los griegos y para los romanos era algo físico, era ir a un lugar físico, pero para Dios adorar no es ir a un lugar físico, es ir a un lugar espiritual, donde tú pones a Cristo como el centro de tu vida. Y eso es adorar en espíritu y en verdad. Ni en este monte, ni en este pozo, mujer, que tú dices que es tu lugar sagrado, es donde me tienes que adorar. Es dentro de ti que me tienes que adorar. Entonces, amados, para el sistema, desde que el sistema te da un certificado de nacimiento, en ese sistema, externamente tú estás ligado. Desde que naces hasta que mueres, a una ciudadanía. Pero por eso también los apóstoles hablaban en términos espiritual lo que era una ciudadanía para Dios. Note que usted no puede ir a una embajada para que usted me entienda y usted adquirir una ciudadanía de otro país con el mero hecho de usted, pues yo voy a orar que Dios los toque. No. Usted tiene que confirmar a ese reino, a esa nación, que usted va a ser un ciudadano productivo para su país, que usted conoce sus formas de vestimenta, sus formas de comida, usted conoce sus formas de vida, para que usted pueda ser evidenciado que usted va a ser un ciudadano productivo para ese país, para ellos darle una ciudadanía. Así es en el ámbito espiritual. De esto se trataba el término de ciudadanía. Nosotros no somos, mire, somos extranjeros y advenedizos, o sea, como extraños en este mundo, él decía, porque nuestra ciudadanía es celestial. Ellos lo que se estaban refiriendo, los apóstoles, mire, Cristo es nuestra forma de vida. Cristo es nuestra comida. Cristo es nuestra vestimenta. ¿Me entiendes? En el ámbito espiritual, cuando tú te vistes de la armadura de Dios, tú te vistes de Cristo. ¿Me entiendes? No son cosas materiales. Ellos nos los presentaron como cosas visibles para nosotros poderlos entender, pero Cristo tiene que ser tu casco. Esa es tu salvación en la mente, el casco de la salvación, el escudo de la fe. No es otra cosa que tú enfrentes las situaciones de la vida con fe. La espada del Espíritu, que es la palabra. De esto se trataba. Cristo tiene que ser la palabra. Tú tienes que tener una palabra para todas las circunstancias que esta vida te arrojan, para que tengas miedo, para que te llegue la ruina. Tiene que haber una palabra distinta en tus labios que arroje, mire, una edificación en Dios y destruya la torre de Babel en las situaciones. Lo que el enemigo quiere hacer para controlar tu vida desde su sistema, y que desde su sistema tú hables destrucción, tú hables,
Mire, otra cosa distinta que te controla. Si tu tristeza te controla, tú vas a hablar de tu tristeza. Tu tristeza va a ser lo que tú piensas. Tu tristeza va a ser hacia lo que tú te diriges. Porque todo Dios lo creó con palabras. Todo lo físico fue hecho con palabras. Dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios, sea hecho. ¿Me entiendes? Esto para nuestra mente es muy extraordinario, pero para Dios fue posible. Porque tú puedes tener conflicto en entender esto, pero hoy hay luz, pero hoy hay árboles, hoy hay agua. Y Dios puso mandamientos. Dios es quien pone mandamientos para que el mal llegue hasta ahí. Por su palabra el mal llega ahí. Y por su palabra, si tiene que pasar los límites, el mal lo pasa. Pero todo esto se trata de movernos en la dimensión donde Dios se mueve, agradándole. Y si yo le agrado, yo hablo sus palabras. Y sus palabras se mueven en la dimensión donde el orden de Dios se mueve. Y si yo soy parte del orden de Dios, amado, dice la Escritura, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es decir, si verdaderamente hay un justo, Dios nos dice en la vida, un justo nunca ha tenido que mendigar el pan. Dios ha sido su provisión, pero Dios no contó con lo que ellos tenían. Dios contó con su naturaleza para proveer siempre al pueblo de Dios. Pero yo no puedo experimentar a Dios como mi proveedor si Él no es el que me sostiene, si Él no es el que se ha formado en posturas, en convicciones firmes en mi vida y el que traza las tendencias de mi vida. ¿Me entiendes? Yo no me muevo conforme a las modas del mundo, yo me muevo conforme a la tendencia de Dios para una generación, a un sistema que Él ha creado en el cual yo creo y yo veo a Dios. Yo no primero tengo que ver para creer, yo tengo que creer en Dios para ver lo que Él me ha dicho. Entonces yo tengo que movernos, no en el barco de este sistema. Mire, todo eso, citizenship en inglés, viene de, como si yo dijera en español, el barco de la ciudadanía. Es decir, el sistema nos ve a nosotros como un chorro de seres humanos en un barco donde son ellos los que llevan el timón del barco. Y basado en eso, mire, consideran a la economía del globo como si fueran las mareas altas y las mareas bajas. La mujer es el canal donde atraca ese barco, donde descansa el semen masculino para hacer la carga que es para ellos, que trae la mujer para ellos. Y se repite ese ciclo en ese ciudadano cada vez que un ser humano nace. O sea, toda la vida de los seres humanos está basado en un sistema de control desde nuestro certificado de nacimiento. Por eso yo no te estoy diciendo que no podemos hacer nada para renunciar a nuestro certificado de nacimiento. Lo que te estoy tratando de decir es que si tú no tienes la ciudadanía de Dios, la ciudadanía celestial, mire, cualquier ciudadanía que tú tienes de esta tierra es inútil para lo que el sistema quiere hacer, para destruirnos, para esclavizarnos, para acabar con nosotros, porque son gente que está inspirada por el enemigo. Pero si tú te mueves por la dimensión del Espíritu, la dimensión de Dios, y lo agradas a Él, yo te aseguro que tú serás hoy como fue el pueblo judío en el desierto, guardado por Dios, provisto por Dios.
donde vieron al Dios que les había prometido estar con ellos, serle fiel. Pero también hay que ver, amados, que Dios se deshizo de esa generación que no le quiso creer. ¿Me entiende? O sea, Dios es un Dios misericordioso, pero Él no va a ir contigo. Si tú vas directo a la destrucción, pues Él te deja. Él es misericordioso y compasivo de hacer todo lo que tenga que hacer alrededor tuyo para llamar tu atención y para atraerte hacia Él. Pero si tú renuncias hacia Él, si tú lo rechazas, Él no puede hacer nada más. Si tú lo rechazas, entonces Él no puede traerte los resultados de bendición, los resultados de edificación que son Cristo en ti, si tú no respondes a su llamado. Como te dije, Dios no ha preparado nada malo, pero para yo poder vivir en ese ámbito donde yo le agrado y donde yo veo que el Creador tiene cuidado de mí, como lo tuvo con su pueblo en el desierto, amado, yo tengo que responder, yo tengo que dejarme gobernar por Dios. Yo tengo que entender que yo como hombre fui creado para ser gobernado por Dios. Dios es el que conoce, el autor y consumador de la fe, el que conoce el bienestar que yo necesito, espíritu, alma y cuerpo. Yo como hombre no puedo darme el bienestar que mi espíritu necesita, que mi alma necesita y que mi cuerpo necesita como individuo. Note esto, este tiempo nos ha hecho reflexionar a nosotros y nos ha hecho ver, mire, el dinero no compra la salud. El dinero te ayuda, pero finalmente la última palabra la tiene Dios. Pues entonces no es que yo tengo que pensar que Dios sea el centro y lo primero en mi vida, para que si todas las intervenciones que yo puedo hacer con dinero, mire, no pueden curarme, yo tengo entonces en el cielo un Dios que sí puede curarme. Yo tengo en Dios, mire, una seguridad hacia dónde voy. Una seguridad que no se compra con dinero, se compra con dejarnos formar por Él. Se compra porque si el Dios del universo dejó su palabra, mire, si tantas cosas dejó registro, mire, usted tiene que ver esto. La escritura no es para, la escritura es el registro del amor de Dios a cada generación. Y el amor de Dios encarnado fue Cristo. Ese es el amor de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios es el amor, pero no está basado en que tú tengas algo llamado amor, que Dios, no, Dios no tiene algo llamado amor, Dios tiene a alguien llamado amor, es Cristo. Cristo se demostró, dice, de tal manera amó Dios que envió que su Hijo. De eso se trata, que el Hijo de Dios es la encarnación misma del amor de Dios. Amado, si Dios viviendo como la humanidad, como las generaciones iban en pos a la destrucción sin Él, engañados por el enemigo de nuestras almas, Dios dijo, yo ya ideé un plan para que ellos no sean destruidos eternamente y soy yo mismo, Jesucristo mismo, mi Hijo, para que tú seas hecho conforme al prototipo. Él es el prototipo, el primogénito entre muchos hermanos es Cristo, que en el misterio de Dios se hace invisible para vivir en nosotros, en cada uno de nosotros. Cristo, por eso Él le dijo a sus discípulos, es bueno que yo me vaya, porque entonces enviaré al Consolador. Y el Consolador es que ahora, por su Espíritu, Él puede vivir en cada uno de nosotros y hacernos a cada uno de nosotros conforme a Cristo, que es el Hijo. Dios nos quiere formar conforme a Cristo.
Y esto para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. El que hace crecer las plantas, mire, allá en una jungla, sin que tú le eches agua, sin que tú cuides por las plantas, ¿me entiendes? Puede hacer de ti, hacerte a ti crecer conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que significa que el crecimiento de Dios, amado, si tú le permites a Él penetrar tu espíritu, tu alma, y Él formarte conforme a la imagen de su Hijo, Dios usando al Hijo, el primogénito de entre los, el prototipo, te puede hacer a ti similar al Hijo, con la misma imagen que el Hijo. Pero esto es algo de Dios. No es con esfuerzo. No es con esfuerzo humano. Es que yo respondiendo a la palabra eterna, la palabra es viva y eficaz. Cristo se hace en mí la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, hace mis intenciones conforme a las intenciones de Dios, hace mi mente conforme a los pensamientos de Dios, y entonces yo, ser humano, puedo terminar agradando a Dios, conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, en el ámbito de las tinieblas, los ciudadanos se someten a un sistema que los quiere esclavizar, que los quiere llevar a destrucción. Mire, a los encantamientos del lenguaje babilónico, a utilizar las herramientas del comercio secular, pero no las ideas que Dios puede darte para salir de la esclavitud que el sistema te quiere poner. Entonces, tú tienes que entender que en el ámbito de las tinieblas, mire, hay un sistema de comercio, hay un sistema que quiere engañarte en las mareas altas de ese barco y robarte. Ahí está, en las mareas altas del sistema, tú vas a encontrar la verdadera piratería, pero en Dios tú encuentras aquel que te guarda, que te saca del sistema. De eso se trataba. Amados, todo lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto figura y sombra de lo que había de venir en Cristo. Mire, Cristo siendo ahora nuestra nube, nuestro fuego. Para ellos, mire, era una imagen externa, visible, pero para ti ahora es una imagen invisible que vive dentro de ti. El fuego y la nube es Cristo viviendo dentro de ti. Y Cristo viviendo dentro de ti es el que te guarda del calor del día y es el que te guarda del frío de noche. Porque Él hace provisión para ti. Cuando Él es el que maneja, mire, cuando Dios, el Creador, que Él nos hizo para su gozo, para su placer, para su bienestar, cuando el Creador comienza a edificar en nosotros a Cristo, Cristo comienza a guiarnos desde nuestro interior, como guiaba al pueblo de Israel esa columna de nube de día y esa columna de fuego de noche. Ahora es Cristo el que nos guía a nosotros. Y Cristo guiándonos a nosotros nos puede hacer atravesar a través de las mareas altas de este mundo, de ese sistema, nos puede hacer atravesar, mire, situaciones de la piratería de ese mundo, en ese mar, y librarnos, mire,
de ese lenguaje que quiere mantenernos a nosotros esclavizados. Un lenguaje necesitado de la vida de Dios. Pero cuando tú llegas a Cristo, Dios comienza siendo tu entendimiento, y siendo tu entendimiento, tienes la forma de pensar de Dios, y teniendo la forma de pensar de Dios vas a hablar conforme a un diseño, y hablando conforme al diseño de Dios, que es un diseño celestial, entonces el diseño celestial va a crear la atmósfera celestial en la que yo necesito continuar viviendo en Cristo. Entonces nosotros necesitamos entender que el lenguaje de Cristo es mucho más que palabras positivas. El lenguaje eterno es la vida de Cristo saliendo por tu boca. Y la vida de Cristo, mire, que según lo que dicen las Escrituras, sus palabras son espíritu y son vida. Es lo que puede resucitar a la gente de su situación de tinieblas en las que están, de ignorancia espiritual, de su situación de ignorancia espiritual, y esa ignorancia espiritual es lo que los va llevando esclavos al sistema hacia una vida de muerte, que no es otra cosa de que en todo aspecto de su vida Dios esté ausente, y Dios estando ausente, amado, nosotros vamos a la ruina continuamente. Desde aquí, desde este mundo hasta nuestra eternidad. Nosotros tenemos que entender que Dios nos creó para vida eterna, pero estando en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, esa vida eterna que Él dice es conocer al Padre y a Jesucristo su Hijo. Es conocerlo a Él cada día, es entenderlo. En esto quiero que me agraden, en entenderme y conocer. Y en entenderme y conocerme, estas cosas que quiero yo son entender y conocer a Dios, a través de las cuales nosotros vamos a arrojar luz a una generación. Tus palabras en realidad van a ser luz para las naciones, porque Dios se va a revelar por medio de tus palabras a las naciones. Y entonces por eso será conocida tu luz entre las naciones. Y las naciones entonces podrán alabarle, porque podrán ser hechos conforme a su imagen. Estando en Cristo, mire, le adoramos en espíritu y en verdad. Y adorarle en espíritu y en verdad habla de que las generaciones pueden ser hechas. Generaciones enteras pueden ser hechas hijos de Dios. Generaciones enteras pueden ser convertidas en generaciones que agraden a Dios. De eso se trata, adorarle. Generaciones que agraden a Dios. Que ellos mismos sean con su vida una adoración a Dios. Fíjate que el sistema quiso siempre estar opuesto a Dios para engañar a las sociedades, a la humanidad. Mire, estableciendo, como vemos en el lenguaje, por ejemplo, cuando vemos la palabra filosofía, que es amor a la sabiduría. Y todas estas cosas, amados, como en el ámbito de los griegos, y de los romanos primeramente y luego los griegos, y así ha pasado a nuestro mundo, cambiar un lenguaje para que el lenguaje, mire, vaya dándonos forma hacia otra vida lejos de Dios. Entonces el amor a la sabiduría que proyecta el sistema, mire, nunca está presente Cristo. Por eso nosotros tenemos que entender que amor tenemos que entenderlo a Dios como amor, como la fidelidad a la verdadera verdad, que es Él. Fidelidad a la verdad. Por eso la Escritura diciendo,
mire, acerca de este misterio que es la iglesia, nos dice que la iglesia es también columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, la esencia en la cual Dios edificó la iglesia es que esté basada en la verdad. Es que el valor de Dios, el valor de Cristo en una generación es la verdad. Y la verdad, amado, es la expresión del amor de Dios. ¿Me entiende? Expresando la verdad se ve el amor de Dios. En esto se mostró en que el Padre nos amó, que envió a su Hijo. ¿Me entiende? Y su Hijo como la demostración de la verdad de Dios, como el Dios hacerte conocer su verdad. Por eso el Hijo nos enseñó como prototipo. Toda la vida de Cristo, amado, es el prototipo para nosotros ahora que Cristo vive en nosotros. El prototipo de que Cristo lo que creció es en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Eso era lo que él veía hacer al Padre desde los 12 años. No hay manera que un niño de 12 años le pudiese contestar a sus padres que lo estaban buscando por más de un día, que en los negocios de su padre le convenía estar, hablando Dios. Mire qué importancia para nosotros. Desde temprana edad, si algún preadolescente, ¿verdad? Jovencito o joven, nos puede estar mirando en este momento. Fíjese cuál es el interés de Dios, que tú crezcas en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Eso se trata acerca de lo que nosotros, mire, con mucha complicación hablamos de convertirnos, pero convertirnos es que nosotros nos dejemos enseñar por Dios. Nosotros nos dejemos enseñar por Dios y Dios nos va a mostrar su vida. Mire, no importa a qué temprana edad Dios se tenga que revelar a nosotros, a una generación. Yo le estoy hablando a una generación, no le estoy hablando a cierta edad en específico, cronológica. Yo te estoy hablando y estoy apelando a la edad espiritual tuya en Dios, que en Dios un niño puede ser un adulto en ámbito de comprensión. Por eso en el ámbito del pueblo de Israel podía ser posible que un niño pudiera gobernar a los 12 años. Pero esto no es posible para los hombres, pero para Dios es posible, porque la madurez espiritual es algo que conseguimos en Cristo. ¿Me entiende? La madurez espiritual es algo que nosotros conseguimos en Cristo, y esto nos lo mostró Cristo desde sus 12 años, que siendo de 12 años él podía crecer en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. De esto se trata, amados, que nosotros tengamos una herencia que entregar a las generaciones. Cristo es el que puede formar una generación en la madurez de Dios. Cristo puede formar desde un niño a conocer a Dios. Cristo puede formar a un joven que te ha sido difícil criar en la madurez espiritual. Si lo pueden entender en Dios, mire, este es el mensaje. Si desde un niño lo puede entender en Dios, un adulto lo puede entender. Dios quiere que tú lo entiendas, pero esa simpleza de entender viene cuando nosotros entendemos a Cristo. Cristo es el que nos hace entender. Cristo es el que tiene que sernos revelado. Y Cristo nos siendo revelado en esto, en la inocencia de un niño para recibir la verdad. ¿Me entiendes? En la inocencia de un niño para recibir la verdad de Dios, en ese ámbito que nosotros lo creemos todo
en el ámbito cuando Dios nos habla, no en el ámbito cuando cualquiera nos habla. Cuando Dios nos habla, yo tengo que tener la inocencia de un niño para recibir todo lo que Dios me habla y para entenderlo conforme a como Dios lo entiende, para que entonces pueda ser recibido a una generación de una manera fácil. Y esto es con humildad. No estoy hablando de fácil con tu razonamiento humano, sino fácil para recibir con humildad la verdad de Dios. Y recibiendo con humildad la verdad de Dios, entonces Dios la puede implantar en ti. Dios puede impartir esa vida para que sea una realidad en ti. De esto se trata. Entonces, yo necesito dar más importancia a que la verdad de Dios me sea revelada. Porque si el secreto de yo ser la iglesia de Cristo está basado en ser columna y baluarte de la verdad, amados, la verdad de Dios nos tiene que ser revelada en principios que nosotros los podamos transferir a nuestra generación. Entonces, Cristo puede ser la torre de una generación. Torre fuerte es el nombre del Señor. Visto en Cristo, el nombre que le iba a ser entregado para ser levantado, Cristo. O una generación puede tener como torre la confusión. Babel, Babilonia. Entonces, o nos entregamos a Cristo como el verdadero centro de nuestro universo, como el Señor de toda nuestra vida, como el que da forma a las generaciones, o las generaciones se entregan a otro sistema que las escrituras llaman Babel, Babilonia, que es otra forma de entender. Eso de confusión se trata de unas posturas, de unas tendencias y de unas convicciones contrarias a Cristo. Pero Cristo es unas convicciones y unas posturas, y por Él es que estamos sentados en lugares celestiales, por posturas formadas por el Dios de la gloria, siendo Él revelación a nuestras vidas. Entonces esas posturas y esas convicciones van a llevar a la iglesia a las tendencias de Dios, que son las temporadas que Dios ha preparado, temporadas que son, mire, la vida profética de la iglesia es lo que Dios desea y anhela hacer en una generación. Eso es una temporada de Dios, y todas las temporadas en Cristo ya han sido establecidas. En Cristo tenemos esa vida eterna, continua, progresiva y segura. De eso se trata. No se trata de guardar una religiosidad, se trata de ser llevados a una dimensión donde el destino glorioso que Dios ha preparado para cada generación se vea, para que Él sea entendido. ¿Me entiende? Todo lo que Dios quiso hacer, amado, en cada generación. Por eso repaso conceptos para que usted se los lleve, los medite, y Dios, en la profundidad de estar allí a solas con Él, usted pueda permitir que Cristo lleve más allá estas verdades que están en la Escritura y pueda formar en usted la persona espiritual que Dios quiere hacer para una generación. Amado, Dios siempre nos enseñó. Y cuando digo siempre nos enseñó, ¿verdad? Cuando le enseñó a los discípulos, que ellos le preguntaron, Maestro, enséñanos a orar. Y déjeme decirle, el Padre Nuestro era una oración conocida desde antiguo por los judíos. Pero el Señor, amado, comienza a ponerle como modelo. Note esto, lo que Cristo, por años ellos repetían una generación, una oración sin entender su significado, pero en Cristo está basada
esta oración para que en Cristo, Él siendo el centro de nuestra vida, entendamos que eres el reino de Dios. El reino, venga tu reino, era el Cristo que ellos necesitaban tener viviendo en sus vidas. Note que toda esta oración es casi una palabra profética de lo que Cristo viniendo a ellos a vivir. Por eso siempre continúen orando esta oración hasta que sea una realidad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Si Cristo nos gobierna, amados, las generaciones van a disfrutar, o sea, la voluntad de Dios es el misterio de Dios cumplido en una generación. Hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Y esto, fíjese que no está hablando de un individuo, está hablando de un plan eterno. Cristo es a lo que tiene que llegar una generación. Hágase tu voluntad. El reino es la voluntad y el reino era Cristo. En el cielo como es en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. ¿Me entiendes? Nuestras. Este es el diseño de una generación, no de un individuo. El reino de Dios es o está puesto para estar establecido en un ámbito global. Nuestras ofensas. Porque mire cómo termina la oración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Pero si usted lo compara en varias versiones de las escrituras, puede entender que siglos de los siglos está hablando para cada edad, para cada generación humana. Note que hay un propósito global en el que Dios se quiere revelar a la humanidad y Dios ha separado o preparado un ámbito específico en el cual Él se quiere revelar a cada generación. El reino, el poder y la gloria para cada generación. Padre, Hijo y Espíritu Santo, recibiréis poder. Tuyo es el poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tales adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre de gloria os dé. ¿Me entiende? O sea, en cada generación, Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, se quiere revelar a una generación. Pero cada generación tiene que tener el denuedo y estar en Cristo, en la progresión espiritual, en el progreso espiritual que Él quiere dar a una generación. Mire, la diligencia de Dios a través de la oración es entender el misterio de Cristo, lo que es Él en nosotros en el nuevo pacto. Y este es el propósito de la oración en Cristo. En Cristo la oración es para que el misterio de Cristo se revele a una generación. El misterio de Dios se ha revelado a una generación. Dios nos dé a conocer el reino, el poder y la gloria para una generación. ¿Me entiende? Una generación tiene que hallar su propósito en Dios. Y el propósito de una generación está escondido en Cristo. Y Cristo siendo revelado. Y Él es nuestra salvación. ¿Me entiende? La salvación no por una iniciativa humana, sino la salvación
porque Cristo mismo es el autor y el consumador de la fe. Cristo mismo es el iniciador y el que termina la obra de fe en una generación. Y así lo hizo en todas las escrituras, desde Génesis hasta el libro de Revelación. Cristo inició esta fe y Cristo es el que la va a llevar a su culminación en nosotros. ¿Me entiende? No por una iniciativa humana, sino por una revelación divina. Eso es lo que se trata, de que Él es el que termina esta fe. Él es el que da la culminación, la obra completa a nuestra fe. Es la revelación de Cristo. La revelación de Cristo es lo que le da, mire, el sentido de esta obra completa a lo que ya hizo Cristo en nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar en cuenta que Dios nos pide a nosotros. Yo quería compartirle esto que está en Hechos. En Hechos 19 vamos a comenzar desde el versículo 17. Y esto solamente como un modelo y como una figura de lo que venimos hablando cuando Cristo es el entendimiento de una generación. Cuando Cristo, mire, es lo que lleva a una generación a discernir la verdad. Cuando Cristo entonces comienza a ser el lenguaje de una generación. Cuando Cristo entonces, de pasar a ser el lenguaje, es la configuración de las decisiones de una generación. Entonces, mire, estas son las cosas que Cristo logra para destruir el lenguaje y el diseño del sistema. Mire esto, dice, y esto en Hechos, la verdad de Cristo llevada y proclamada a través de los apóstoles y de la iglesia de los Hechos. Note lo que llevó a ser a una generación. Dice, y el hombre, y esto fue notorio, a todos los que habitaban en Éfeso. Éfeso, una ciudad griega. Dice, así judíos como griegos. Pero fíjese cómo nos señala, tanto a judíos viviendo en esta área como a los griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Note, palabras correctas. O sea, lo que era magnificado era el nombre del Señor Jesús. Pero todos ellos tuvieron temor. O sea, tanto aquellos judíos que no habían recibido al Señor como estos griegos. Mire que en este momento el lenguaje de su sistema estaba siendo roto dentro de ellos con la manera en que Dios se está manifestando. Dice, entonces era magnificado, fíjese que era engrandecido de esta manera el nombre del Señor Jesús. O sea, Él no está diciendo que ellos están diciendo solamente algo, sino que en su forma de entender el Señor está siendo magnificado. Y muchos de los que habían creído venían, note esto, luego de lo que sucede en el entendimiento de las personas. Entonces muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto se trata de hacer grande al Señor, de entenderlo dentro de nosotros, y entendiéndolo dentro de nosotros, entonces nosotros que hemos creído vamos a venir y vamos a confesar y vamos a dar cuenta de los hechos poderosos que el Señor está haciendo.
Entonces el versículo 19, y a esto es que voy. Dios desea, amados, que se destruya el lenguaje del sistema equivocado en una generación. Entonces dice, y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros. Es decir, fíjese que todo esto es una inspiración divina que hizo a las personas, amados, entender el sonido de lo que Dios está haciendo, entenderlo dentro de ellos y llevarlos a ellos a una configuración de unas decisiones, y sus decisiones, amados, marcar una diferencia en su generación para destruir una información, para destruir un lenguaje incorrecto en una generación. Dice, y trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra del Señor quiere prevalecer sobre la información equivocada y sobre el lenguaje equivocado de una generación y destruir ese lenguaje. Y yo compartía esto de esta manera, hermano, porque estando profundizando en esto que el Señor comienza a hablarme acerca de que puedes notar que hay un lenguaje en mí y hay un lenguaje en Babel, similar, pero opuesto al Señor, para equivocar la verdadera puerta del cielo, amado. Entonces este sistema, Dios, mire, delante de todo, lo quiere arruinar. Y quiere hacerle entender a las personas que este sistema que los esclaviza, este sistema que los lleva a la ruina, Dios lo quiere cambiar en vida para una generación cuando ellos permiten que Dios y Cristo se magnifique en ellos. Pero nosotros, como columna y baluarte de la verdad que somos como iglesia, nosotros hacemos que una luz brille. Nosotros hacemos que la luz se encienda cuando permitimos que las palabras reveladas de Dios, permitimos que Cristo, revelado a una generación, pueda hacer que una generación completa, mire, como testimonio de esto, de que la verdad de Dios y la palabra del Señor está creciendo en ellos. Mire, en una imagen se puede ver cómo todos los libros de la magia fueron quemados, toda la información incorrecta fue quitada. Toda la información, mire, no solamente de la que ellos fueron parte, sino que fue quitada para que otra generación no fuera formada en esto. Note eso, o sea, fueron quemados los libros de la magia. Pero nosotros tenemos que hacer esto no solamente en el ámbito físico, sino que la verdad de Dios llegue a una generación y de sus vidas sea quemada la información incorrecta. De sus vidas sea extraída, mire, todo aquello que ha sido imitación de la verdad, pero ha sido religión, ha sido Babilonia, ha sido confusión, porque no ha estado basado en la revelación de Cristo. Tú tienes que entender, amados, que cuando nosotros citamos pasajes de la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y debajo de las alas estamos el que habitó primero, el que habitó al abrigo del Altísimo primero fue Cristo mismo. Es decir, esto yo no lo puedo decir como que todo el mundo está cubierto por Dios, porque el misterio de Dios para estar cubierto es estar en Cristo. El que habitó primero bajo el abrigo y la sombra del Omnipotente fue Cristo mismo. La sombra del Omnipotente hizo sombra sobre una mujer y de esa mujer vino Cristo.
Pero el misterio de la iglesia es estar escondido con Dios en Cristo. Escondido con Cristo en Dios. Nosotros estamos seguros. Las alas de Dios era Cristo. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que volver a ver a Cristo a través de las Escrituras para que la gente pueda llevarse la información correcta. Nosotros tenemos que quitarle los encantamientos y las formas mágicas de entender las cosas espirituales y entenderlas a la luz de Cristo. Y entendidas a la luz de Cristo, entonces yo le puedo llevar a una generación la información correcta y una generación hablando la información correcta. Dios a través de ellos siendo Cristo puede hacer que toda la magia, que todo el hechizo en las palabras sea quitado, sea roto, y entonces el nombre de Dios sea magnificado. El nombre de Cristo y la palabra que es Cristo creciendo en una generación puede crecer. ¿Me entiende? Porque Cristo es el esperma de Dios a través del cual el Padre da crecimiento a nosotros. No es por una obra personal, no es por una obra individual nuestra, sino es por un fruto de Dios. Cristo fue un fruto de Dios. El fruto del Espíritu es Cristo mismo. El fruto del Espíritu en que vimos como una imagen en aquella mujer llamada María que trajo al Hijo de Dios es eso. Que el fruto del Espíritu es que Cristo mismo va a ser formado en mi vida y Cristo mismo formado en mi vida es el que tiene la naturaleza de Dios y en el cual yo voy a ver todas las cualidades de la naturaleza de Dios. Y teniendo las cualidades de la naturaleza de Dios, yo experimento la atmósfera que es vivir en Dios. Y vivir en Dios, amado, me va a hacer expresar su amor, que no es otra cosa, expresar su amor, es su verdad. En toda mi forma de ser, pero comienza con un lenguaje concreto, siendo mi lenguaje Cristo. Un lenguaje concreto, entonces yo puedo hacer que una generación se deshaga de los argumentos, se deshaga de la información incorrecta, para que la información, que la palabra información no es mala, la palabra información lo que significa es formación interna. Eso es lo que Dios quiere hacer, una formación interna con sus palabras y Dios formándonos internamente con sus palabras, entonces el fruto, el producto de mi naturaleza viene a ser Cristo y es mis decisiones. Entonces las palabras comienzan a tener un eterno peso de gloria, comienzan a tener la medida de Dios y teniendo la medida de Dios, las palabras de Dios pueden hacer que Cristo crezca en otros. Cristo mismo, haciendo que esas palabras sean reveladas a sus vidas y esas palabras reveladas a sus vidas hacen crecer a Cristo en ellos, entonces Cristo creciendo en ellos es el que nos puede llevar como generación, mire, a destruir todo el mal del enemigo. Yo quiero que tú entiendas que en Dios hay una estrategia para encapsular el mal para que no sea maligno a una generación. Pero eso lo va a hacer Dios por medio de su pueblo, la iglesia, cuando un pueblo está, amados, siendo formado en Cristo.
cómo Dios encapsula el mal. Mire, este principio lo podemos ver aún en la armadura de Dios. Dios hace que toda la vida de la carne en ti no sea maligna para ti mismo, encapsulándola en su armadura. Entonces la armadura de Dios es la forma en que Dios somete el mal para que no te haga daño a ti mismo ni a tus generaciones. ¿Me entiendes? En todo. Mire, esto no se trata, aún nosotros siendo la iglesia de Dios, hay cosas en nosotros que a Dios no le agradan, las cuales Él tiene que crucificar, que someter en nosotros, y de eso se trata la armadura de Dios. Nosotros solamente lo vemos en el aspecto de que nosotros queremos, mire, hacer guerra contra el enemigo, pero en el aspecto en que se está hablando, en el contexto, dice que si tú guardas la armadura de Dios, tú vas a estar firme en el día malo. Y un día malo es lo que estamos viviendo nosotros hoy día. Hoy día, amados, con todo esto que está pasando del virus, es nuestro día malo. Pero en nuestro día malo, si Cristo es la vestimenta mía en este tiempo, va a someter el mal. ¿Me entiende? Dios va a encapsular el mal para que no sea maligno. Entonces, en un aspecto de nosotros la iglesia, amado, toda nuestra naturaleza carnal es muerta en Cristo, es sometida por medio de Cristo. Nuestra vestimenta en este momento, para que también entonces sea el que nos guarde en el día malo, que es las circunstancias adversas. Fíjese que si una naturaleza opuesta a Dios es la que nos controla, entonces el enemigo puede utilizar eso para destruirnos. Note que todo lo que la armadura de Dios nos está hablando frente al enemigo, también nos está hablando de un ámbito generacional, de un día malo, no solo para el individuo, sino para una realidad de un ejército. Y usted lo puede ver porque en este ámbito usted va a comenzar a ver algo que no se nos explica, pero sí está implicado en este aspecto, y es que la comparación que estaba haciendo el apóstol con la armadura de Dios, note que aquella armadura por detrás estaba desprovista. No se había dado cuenta de eso, pero por detrás toda la armadura estaba basada en una ofensiva frontal, pero no, y este es el misterio, el secreto de Dios es que como generación otro soldado romano en aquel momento era el que guardaba la espalda del soldado que estaba al frente. Es decir, la armadura de Dios nos habla de un ámbito que tenemos que nosotros tener a Cristo revelado y como nuestra vestimenta, pero eso de ser vestidos por Cristo nos va a llevar como generación a ser uno en Él como generación, y siendo uno en Él como generación, entonces estaremos firmes en un día malo. Todo esto se trata de entenderlo como Dios lo entiende. No se trata de entenderlo en un aspecto humano, sino en el contexto divino. Y en el contexto divino, amado, Dios puede hacernos firmes a todos en el día malo. Dios puede hacer una generación que esté firme en el día malo. Pero Dios ha preparado que en este tiempo, como generación, nos dejemos llevar a entender a Cristo como el que se quiere revelar a una generación.
Dios quiere que tú entiendas que Dios se quiere revelar a nosotros como una generación. Amados, el misterio del cuerpo de Cristo cada vez nos es mostrado de una manera más concreta para que la humanidad pueda entender que podemos ser llevados como familia de Dios, agradarle a Dios, como una generación y poder ver un destino glorioso, distinto al que ese sistema nos quiere llevar para destruirnos. Dios tiene un triunfo, mire, de nosotros como generación, pero tenemos que ser vestidos por Cristo. Todos tenemos que ser vestidos con Cristo. Y cuando nosotros estamos vestidos con Cristo, nosotros guardamos a nuestro hermano. Nosotros, amados, tenemos todas las cosas no solamente a favor de nosotros, sino a favor de todos. Fíjese que esto estaba incluido en el misterio de la iglesia y lo vemos en el libro de los Hechos. No decían de ser lo suyo propio, sino que tenían todos en común todas las cosas. Y no decían ser suyo nada de lo que tenían. Y en este ámbito, en este tiempo, nosotros tenemos que entender lo que somos como iglesia, como cuerpo de Cristo, y guardarnos los unos a los otros, guardar la espalda de nuestro hermano, proveer para que eso sea de esa manera, amado, en una región. Tenemos que estar organizados, amados, como en las estrategias divinas, como un solo cuerpo. ¿Me entiende? Entonces Dios va a llevarnos como generación a mostrar el triunfo de Él, porque en Cristo somos uno. Y esto no de nosotros, sino que es algo del Espíritu. Por medio del Espíritu es que nosotros aportamos a una generación a Cristo como la verdadera solución. Pero es un ámbito de unidad en el Espíritu, de una dimensión de que Dios, por medio de Cristo, es la única puerta. ¿Me entiendes? Es lo único. Y en ese poder del uno es que Dios nos lleva para nosotros ser victoriosos en Él. Y en este ámbito tenemos que entender que Dios está procurando que seamos uno. Y en este ámbito también nosotros podemos dar el modelo, amados, de que si nosotros tenemos en abundancia más allá algo que necesita nuestro hermano, no solamente en el asunto espiritual de lo invisible, sino que esto se refleja, como yo vengo diciendo, en una naturaleza. Si yo tengo más mascarillas, yo puedo proveerle a alguien que no tiene. Y yo tengo que tener confianza en el Señor, pero yo necesito ser solidario con mi generación. Y en esto nosotros vemos el amor de Dios, que si yo veo a alguien tener necesidad, amado, ¿cómo voy a cerrar mis puertas a la persona? ¿Me entiendes? Todos en este ámbito nos tenemos que colaborar. Nosotros creemos que Dios puede hacer, amados, que un virus se muera y no nos toque. Pero nosotros tenemos que también mostrar la naturaleza de Dios, porque la naturaleza de los milagros de Dios se produce, amado, en compasión y en misericordia. ¿Me entiende? Este es el ámbito donde Dios habita. Porque en el amor en que nosotros mostramos estamos expresando la verdad de Dios. ¿Me entiende? Más allá de las palabras. Y de esto se trata, que nosotros podamos expresar a Dios, no solamente en palabras, sino como la naturaleza verdadera de lo que es Dios. Porque como la gente en este aspecto es que el Señor en todo momento
le hablaba a los discípulos, mire, si ellos tenían hambre, denles ustedes de comer. En esto se muestra el amor de Dios. Si nosotros queremos que la gente escuche la palabra, Dios en nosotros va a hacer provisión hasta que el plan de Dios en ellos se lleve a cabo y Dios los haga en su forma agradable, pero no puede haber en nosotros egoísmo ni egocentrismo, amados, de pensar yo me quiero salvar y esto de pasar por encima a los demás. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y esto lo digo en un ámbito de que aún aquellos que me están escuchando en este momento sean incluidos en el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia. Para Dios, Dios nos ve, mire, como una generación completa, incluidos en Él. Entonces yo tengo que permitir que la gracia y la sabiduría de Dios en un momento tan determinante como el que vivimos se demuestre. Porque en esto se ve, amado, lo que es ser nosotros hijos de Dios. En que yo pueda compartir con mi hermano, mire, la gracia, la misericordia, el favor de Dios. Y el favor de Dios no como algo mío, sino como algo de una generación. Y más allá como algo, sino como alguien de una generación. Porque yo tengo que entender que todo lo que describe a Dios fue demostrado en Cristo y todo lo que Dios en sí posee como una cualidad es Cristo mismo. Entonces es a alguien que yo estoy teniendo. Cuando yo tengo misericordia y compasión con mi hermano y con alguien, yo no estoy poseyendo solamente una cualidad de Dios, yo estoy ministrándole a Cristo a otro. ¿Me entiendes? Yo estoy, cuando yo cualidades de lo que nosotros llamamos el fruto del Espíritu Santo, yo estoy mostrándole a Cristo. Yo le estoy diciendo a otra persona, así es Cristo. Este es Cristo. De eso se trata. Por eso es que no es una religión, porque la religión es como una torre que quiere controlar al mundo para esclavizarlo y destruirlo. Pero Dios en Cristo es una torre en quien nosotros vamos a ser salvados y en quien nosotros en realidad vamos a ser, mire, levantados con una vida gloriosa y con una vida eterna. Aquí quiero cerrar mis palabras y darte más en qué meditar y que te compartas con los tuyos, compartas con tu familia, compartas con tus amigos estas verdades que son eternas y puedas por medio de la palabra de Dios alumbrar con la esperanza que es Cristo. Chao, bendiciones, bye.